Hola queridos amigos. En medio de la pequeña cocina silenciosa mientras el viento de afuera se colaba suavemente por el porche, la señora Min le hizo de repente a Tuna una pregunta que la dejó helada. Si de verdad estás embarazada, ¿lo aceptarías? No lo dijo gritando ni con dureza, pero esas palabras pesaron como una sentencia. Tuna se quedó en silencio, no respondió de inmediato. En ese instante todo lo que había estado guardando por dentro pareció despertar a la vez miedo, esperanza y también dudas que nunca se atrevió a decir en voz alta. Porque aceptarlo no es solo decidir proteger una vida, también es aceptar entrar de lleno en la vida de Alex, con todos los compromisos, los secretos del pasado y los peligros que en silencio la están rodeando. ¿Tendrá Tuna el valor de convertirse en alguien imposible de separar de Alex? ¿O ese silencio es la señal de que se acerca una decisión dolorosa? Sigue mirando porque la respuesta de Tuna puede cambiarlo todo. A la mañana siguiente la granja seguía cubierta por una fina capa de niebla. El ambiente estaba tan tranquilo que se podía oír claramente el viento colándose entre los árboles y el canto de los pájaros allá lejos en algún punto del campo. La luz del sol de primera hora se filtraba por la ventana de madera y caía suavemente sobre la pequeña cocina. Alex se despertó despacio. Todavía tenía la cabeza algo pesada después de una noche larga y tensa, pero lo que lo hizo quedarse quieto en cuanto abrió los ojos fue el olor familiar del té caliente en el aire. Salió. En la vieja mesa de madera, la señora Min ya estaba sentada. Llevaba una chaqueta ligera, tenía las manos sobre una taza humeante y miraba en silencio hacia el patio de enfrente con una expresión seria. Alex se quedó parado un segundo. «Mamá, ¿has venido tan temprano?» La señora Min se giró y sonrió apenas, pero en esa sonrisa había algo profundo y preocupado. «Llegué hace un rato», dijo en voz baja. «Los vi tan cansados que no me atreví a despertarlos». Alex arrastró una silla y se sentó frente a ella. Se estiró largo como si quisiera sacarse de encima el peso que todavía le quedaba en el pecho. «Tuna está mejor, mamá», dijo. «Sigue cansada, pero ya no le duele el vientre». La señora Min lo miró de frente. Habló despacio, pero no pudo ocultar la tensión en la voz. «¿Y lo que dijo el médico anoche?» Alex guardó silencio unos segundos. El médico dijo que Tuna estaba embarazada. Soltó el aire, pero después dijo que podía ser un error. Solo era una sospecha inicial. Y al decirlo, incluso Alex se dio cuenta de que su voz no sonaba tan segura como él quería. La señora Min se quedó quieta. La taza se le detuvo en el aire. Un error frunció el ceño. Algo tan importante, ¿cómo puede ser un error así de simple? Alex evitó la mirada de su madre y miró hacia el patio. El médico dijo que hay que hacer más pruebas. Yo creo que Tuna estaba demasiado agotada con mucho estrés estos días y por eso su cuerpo reaccionó así. La señora Min dejó la taza sobre la mesa. El golpe fue suave, pero en ese silencio sonó clarísimo. Alex, su voz se volvió más grave. ¿No te parece demasiada coincidencia? Alex se giró. ¿Qué quieres decir, mamá? Tuna se retuerce de dolor en plena noche. El médico dice que podría estar embarazada. Y por la mañana ya dice que fue un error. La señora Min lo miró durante un buen rato. Yo siento que... esto no es tan simple. Alex empezó a notar el corazón latiéndole más rápido. ¿Crees que hay algo raro? La señora Min no respondió enseguida. Se levantó y caminó despacio hacia la puerta mirando hacia la habitación donde Tuna todavía estaba descansando. «Tienes que confirmar esto», dijo marcando cada palabra. «No solo por el bebé, sino por Tuna». Alex se quedó callado. De pronto le volvieron a la cabeza el comentario susurrado de la enfermera la noche anterior, la mirada extraña del médico y esa sensación de inquietud sin nombre que no lo había soltado desde que salieron del hospital. «¿Y si no fue un error, mamá?», preguntó en voz baja. La señora Min lo miró. Su expresión era más seria que nunca.
Entonces tienes que prepararte. Se detuvo un instante y luego añadió, porque puede que haya alguien que no quiera que esta verdad salga a la luz. Alex se quedó helado. Justo en ese momento, desde la habitación, Tuna abrió la puerta despacio. Se quedó apoyada en el marco. Todavía estaba pálida, pero su mirada se veía más despierta. «¿Mamá?» «Alex», dijo bajito. Alex se levantó al instante y fue rápido a sostenerla. «¿Por qué te levantaste? Todavía no estás bien». Tuna sonrió débilmente. Los escuché hablar. La señora Min miró a Tuna. Su mirada se suavizó, pero la preocupación seguía ahí. «¿Cómo te sientes?» «Mucho mejor», respondió Tuna, pero se quedó a medias y sin darse cuenta se llevó la mano al vientre. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que Alex y la señora Min lo notaran al mismo tiempo. «Yo tampoco lo sé», susurró Tuna. Anoche, cuando el médico lo dijo, sentí algo muy distinto. El aire en la cocina se volvió pesado de golpe. La señora Min miró a los dos jóvenes frente a ella con una sensación difícil de explicar, apretándole el pecho. «Esto no podemos pasarlo por alto», dijo. Alex apretó la mano de Tuna con fuerza. «La voy a llevar a que la revisen otra vez», dijo con un tono firme. «No quiero vivir con dudas». Tuna lo miró. En sus ojos había esperanza, pero también mucho miedo. Afuera, el sol ya estaba alto. Un nuevo día empezaba en aquella granja que parecía tranquila. Pero dentro de los tres, una pregunta seguía colgando en el aire. ¿De verdad lo del embarazo fue solo un error? ¿O hay una verdad que alguien está intentando ocultar? La pequeña cocina de la granja empezó a calentarse poco a poco, cuando la señora Min encendió el fuego desde muy temprano. La llama suave bajo la olla de gachas, el borboteo ligero y constante, sonaba como una respiración tranquila en una mañana todavía cargada de preocupación. Ella se quedó allí mucho rato removiendo despacio con la mirada puesta en el hilo de vapor fino que subía mezclado con el olor del arroz recién hecho y un poco de jengibre machacado, ese olor familiar de los días en que uno cuida a alguien enfermo en la familia. La señora Min suspiró bajito. Ojalá la niña se recupere. El aroma de las gachas se extendió por toda la casa, cálido tanto que por un momento hacía olvidar la inquietud que seguía acechando por detrás. Tuna salió de la habitación caminando despacio. Seguía pálida, pero su mirada estaba más despierta. Llevaba una chaqueta fina apenas apoyada sobre los hombros, y su mano sin darse cuenta se le fue al vientre, un gesto mínimo pero suficiente para que el ambiente en la casa se tensara un poco. Se detuvo frente a la mesa de bambú en medio de la sala. «Buenos días», dijo Tuna en voz baja suave, aunque todavía se notaba cansada. Alex estaba sentado allí con Henry en brazos. El bebé apoyaba la cabeza en el pecho de su padre con los ojos bien abiertos, mirando alrededor como si notara que algo era distinto. Alex levantó la vista. Su expresión se ablandó al verla. «¿Por qué te levantaste?», ya dijo rápido apartando una silla. «Iba a llevarte las gachas a la habitación». «¿Quería salir un rato?», sonrió Tuna débilmente. «Estar sola en el cuarto, me falta el aire». Alex acomodó a Henry para que quedara mejor sentado y se inclinó hacia ella. «Tuna...» Su voz se volvió más lenta. «Tú descansa, de las cosas de la casa, me encargo yo». Esa frase tan simple le sacó una risa suave a Tuna. «Seguro que puedes», inclinó la cabeza con un toque travieso en la mirada. «Todavía ni te acostumbras a cargar a Henry, y encima vas a cocinar». Alex se quedó un poco torpe. «Pues... aprendo», dijo intentando sonar confiado. «Además, mamá está aquí». Justo en ese momento la señora Min salió de la cocina con la olla de gachas. El vapor subía y el olor se hizo más intenso. Dejó la olla en la mesa, sirvió un tazón bien lleno, sopló un poco y se lo acercó a Tuna. «Tuna...» Su voz bajó llena de cariño. «Has pasado por mucho». Tuna se quedó quieta un instante.
Esas palabras tan suaves le tocaron directo en el punto más sensible del corazón. Sí, bajó la mirada. «Estoy bien, señora». La señora Min se sentó frente a ella y la miró un buen rato. «Estoy bien con esa cara», dijo y le acercó el tazón. «Come, hija, todavía está caliente». Tuna lo tomó. El calor le pasó a la palma de la mano. Probó una cucharadita pequeña y se la llevó a los labios. El picor suave del jengibre le hizo arder la nariz. Alex, al verla así, sintió un nudo en el pecho. «Si estás demasiado cansada», dijo, «podemos posponerlo todo. No hace falta apurarnos en comprobar nada». Tuna levantó la vista. Sus ojos ya no tenían la debilidad de antes. No dijo bajito pero firme: «No quiero vivir en la incertidumbre». La señora Min apoyó la mano sobre la mesa. Su voz era lenta pero con peso. «Yo también pienso lo mismo». Miró a Tuna y luego a Alex. «Esto no es solo salud. Si de verdad hay una vida formándose, no podemos tomarlo a la ligera». Henry soltó un quejidito en brazos de Alex y su manita se estiró para agarrarle el dedo. Alex bajó la mirada hacia su hijo y luego volvió a mirar a Tuna. En sus ojos apareció una sombra de preocupación pensativa. «¿No te parece raro?», preguntó. «Desde que el médico dijo que fue un error, yo sigo sin estar tranquilo». Tuna guardó silencio. Dejó la cuchara en el tazón. «A mí me pasa igual», susurró. «Esa sensación todavía no se me va». De repente el aire en la casa se volvió denso. Las gachas seguían oliendo bien la luz del sol, seguía suave Henry, seguía tranquilo en brazos de su padre, pero algo grande estaba moviéndose en silencio entre ellos. La señora Min miró a Tuna con una expresión profunda y seria. «Escúchame bien», dijo. «Hoy salga lo que salga, tienes que ir a revisarte otra vez. No quiero que después nos arrepintamos». Tuna asintió despacio. «Sí, yo también lo creo». Alex le apretó la mano por debajo de la mesa. «¿Voy contigo?» Afuera el sol ya estaba más alto y alumbraba todo el patio de enfrente. Una mañana que parecía normal, pero por dentro los tres sabían que no lo era. Ese tazón de gachas calientes no era solo un gesto de cuidado. Era como una plegaria silenciosa por Tuna, por ese bebé que todavía no tenía nombre y por una verdad que quizá alguien estaba intentando tapar. Y la pregunta seguía flotando muda en esa casa pequeña. ¿De verdad todo fue solo un error? ¿O esta mañana tranquila es apenas la calma antes de una ola enorme que está por caer? El ambiente en la casa volvió a apagarse de una forma extraña. Alex llevó a Henry afuera al porche para que le diera un poco el sol y dejó la cocina con solo Tuna y la señora Min. La puerta de madera se cerró detrás de él. Fue un sonido suave pero lo bastante claro como para marcar un silencio. La señora Min se sentó frente a Tuna con las manos entrelazadas. Su mirada ya no era la de alguien ocupada con la cocina, ni tampoco la de siempre dulce y tranquila. Era la mirada de una madre que ha pasado por demasiadas cosas a punto de preguntar algo muy importante. «Tuna», empezó despacio, «quiero hablar contigo un momento». Tuna asintió apenas. Dejó el tazón de gacha sobre la mesa y puso las manos bien juntas sobre el regazo. Desde ese instante ya lo intuía, esa conversación no iba a ser fácil. La señora Min la miró directo. Lo que dijo el médico sobre el embarazo, hizo una pausa. Si no fuera un error, ¿qué? El corazón de Tuna dio un salto. «No te lo pregunto para presionarte», continuó con voz grave pero clara. «Solo quiero saber, ¿qué piensas tú?» Tuna guardó silencio, mucho tiempo. Si fuera verdad, por fin habló muy bajito yo. Nunca me lo había imaginado. La señora Min no la apuró. Solo esperó. Tuna respiró hondo. «Tengo mucho miedo, señora», dijo con los ojos enrojecidos. «Miedo de ilusionarme y después perderlo. Miedo de que mi cuerpo no sea lo bastante fuerte. Miedo de que Alex ya haya sufrido demasiado». Al decir el nombre de Alex, la voz le tembló de verdad. Pero se detuvo tragando saliva. «También no puedo negar que
Cuando el médico lo dijo, mi corazón latió distinto. La señora Min frunció el ceño apenas. Distinto como si hubiera algo. Llamándome susurró Tuna. Muy frágil, muy débil, pero claro. La señora Min se quedó en silencio. Ya había visto esa mirada antes, la mirada de una mujer en el borde de convertirse en madre. Le apoyó la mano sobre la mano a Tuna. No la apretó fuerte, pero era un calor que se sentía. Si eso fuera verdad, preguntó de nuevo palabra por palabra. ¿Querrías quedarte con el bebé? La pregunta cayó pesada como una piedra. Tuna bajó la cabeza. Una lágrima le cayó sobre el dorso de la mano. No lo sé, negó con un gesto débil. Quiero, pero tengo miedo. Miedo de que haya alguien que no quiera que este bebé exista. La señora Min se quedó tiesa. ¿Qué quieres decir con eso? Tuna levantó la vista llena de contradicciones. No estoy segura, pero desde el hospital siento como si alguien nos estuviera vigilando. Como si esto no fuera solo cosa mía. De golpe el ambiente en la cocina se enfrió. La señora Min le apretó la mano con suavidad. ¿Se lo has dicho a Alex? Tuna negó. No me he atrevido, dijo bajito. Tengo miedo de que si lo digo, nada vuelva a ser como antes. La señora Min suspiró. En su mirada apareció una preocupación profunda real. Tuna dijo, si de verdad hay una vida formándose entonces, elijas lo que elijas, no puedes estar sola. Hizo una pausa, la voz se le bajó un poco. Pero también tengo que decirte algo con sinceridad. Tuna alzó la cabeza, el corazón le latía más rápido. En esta familia, no todos quieren que eso pase, dijo la señora Min despacio. Hay cosas del pasado que Alex todavía no te ha contado del todo. Tuna se quedó helada. ¿Se refiere a...? La señora Min no respondió de frente, solo miró hacia el porche donde Alex tenía a Henry en brazos y su silueta se alargaba bajo el sol. Si decides quedarte con el bebé, dijo, tienes que prepararte para enfrentar mucho más de lo que imaginas. Tuna se apretó las manos. ¿Y usted qué? Preguntó con la voz temblorosa pero firme. Si es verdad, ¿me vas a apoyar? La señora Min la miró de frente sin apartar la vista. Si es sangre de Alex, dijo yo, lo voy a proteger. Pero lo que más me preocupa es si tú vas a ser lo bastante fuerte para seguir adelante. Un silencio pesado lo cubrió todo. Afuera en el porche se oyó la risa suave de Henry. Ese sonido limpio hizo que las dos mujeres se sobresaltaran como un recordatorio cruel y al mismo tiempo tierno. Cualquier decisión de hoy va a afectar a otra vida. Tuna cerró los ojos. Si el resultado confirma que es verdad, susurró, quiero quedarme con el bebé. Pero no sé si lo estoy protegiendo o si lo estoy empujando hacia el peligro. La señora Min le apretó la mano un poco más. Esa respuesta, dijo muy bajito, la vamos a buscar juntas. La puerta del porche se abrió. Alex volvió a entrar con una sonrisa al verlas a las dos, sin saber que una decisión enorme acababa de caer en silencio sobre los hombros de Tuna. La tarde fue cayendo sobre la granja despacio. El sol ya no pegaba fuerte. Solo quedaban esas franjas de amarillo suave sobre el pequeño huerto detrás de la casa. Alex se arremangó y salió al patio detrás de Tuna. La observaba en cada movimiento atento y a la vez con cuidado, como si temiera que con solo distraerse un segundo, ella se fuera a sentir mal. Seguro que puedes. Tuna se giró medio en broma, medio en serio, con una cesta de pienso en las manos. Alex sonrió de lado. Me estás subestimando. Le tomó la cesta. Al agacharse vio que Tuna se quedaba quieta un instante con una mano apoyada apenas sobre el vientre. Fue rapidísimo, pero Alex lo notó. ¿Te sientes cansada?, preguntó bajito. Tuna negó con la cabeza y le sonrió para tranquilizarlo. No, solo un poquito mareada. Alex no dijo nada más. Solo caminó más despacio y se pegó un poco más a ella. El gallinero estaba junto a la valla de bambú. En cuanto los vieron, las gallinas se alborotaron. Se oyó el aleteo fuerte como golpes secos en el aire.
Alex se sobresaltó y dio un paso atrás por instinto. Tuna soltó una risita. ¿Te dan miedo las gallinas? No es miedo. Alex carraspeó, es que son demasiadas. Tuna echó el pienso en el comedero con una voz suave como si las estuviera calmando. Ya están acostumbradas, no te van a hacer nada. Se acercó y colocó con cuidado el bebedero. ¿Así está bien? Sí, Tuna asintió. Lo haces mejor de lo que pensaba. Alex se rió. Pero enseguida su mirada se volvió más seria al fijarse en la pocilga. La cerda estaba echada de lado resoplando. Alex frunció el ceño. ¿Qué le pasa? Nada, respondió Tuna. Está cerca la hora de comer por eso. Déjalo, lo hago yo, dijo firme. Mamá Min dijo que tú deberías evitar agacharte. Tuna se quedó quieta un segundo. Lo miró con la expresión moviéndose apenas. ¿De verdad confías tanto en lo que dijo el médico? Alex no respondió al instante. Dejó el cubo, se giró y la miró largo rato. No me atrevo a no creerlo. Fue una frase corta pero cargada de una preocupación silenciosa. Tú sembraste todo esto. Sí, Tuna asintió. Cuando tengo un rato el huerto me ayuda a respirar. Alex clavó la azada en la tierra y se quedó mirando el huerto un buen rato. Nunca pensé, dijo bajito, que iba a tener un día así. ¿Tú tienes miedo? Alex paró la mano.